Antes de abrir la Biblia, yo quiero hacer una oración y quiero que ustedes puedan acompañarme allí. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque ella refresca nuestra vida, refrigera nuestra vida, calma nuestro dolor. Que tus promesas hoy puedan abrazarnos, que hoy podamos encontrar seguridad, fortaleza. Probablemente hay más de uno que puede estar desanimado, puede estar agotado, puede estar enfermo, puede estar con dificultades. Y tú conoces nuestras luchas, nuestros problemas, conoces nuestras dificultades, nuestras ansiedades. Y queremos colocar nuestras cargas en ti, aquellas cosas que pesan en nuestra vida y que nos impiden avanzar, nos impiden a veces tener que dar un paso más en dirección a ti. Queremos que tú puedas darnos la fortaleza necesaria para sobreponernos a cada problema, a cada dificultad y sobre todo en la esperanza y en la fe que hemos abrazado podamos caminar seguros. Abrázanos hoy con tus promesas, te suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Saben, mis queridos, todos nosotros conocemos de memoria el texto de San Juan capítulo 14, versículo 6, cuando Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y ha sido un texto que hemos repetido tantas veces porque creemos que aquellos que conocemos a Jesús tenemos claro el camino. Y al hablar de camino en la vida, voy a hablar de diversos aspectos. Aquel que no tiene un objetivo claro, aquel que no tiene una meta, aquel que no sabe a dónde va a llegar en la vida, cualquier camino puede tomar. Pero aquel niño, aquel joven, aquel adolescente, aquel adulto que cada vez que despierta sabe que tiene un sueño por el cual tiene que luchar, sabe que tiene un objetivo que tiene que alcanzar, es porque conoce bien la meta y para la meta tiene que haber un camino. Y aquel que tiene un camino tiene que andar. Entonces uno no se cruza los brazos, uno sabe que hay que recorrer, hay que avanzar en la vida porque finalmente hay un objetivo. Cuando los seres humanos perdemos objetivos simples, objetivos familiares, objetivos espirituales, cuando perdemos aquellos objetivos personales, entonces todo nos desanima en la vida. Pero qué lindo es siempre poder despertar sabiendo que hay un camino que recorrer. Y ese camino, cada paso que damos nos lleva más cerca de nuestro sueño. Por eso es que los estudiantes tienen una meta, los niños deben tener una meta, los cristianos tenemos una meta. Y para llegar a la meta debemos tener claro cuál es el camino. Y para nosotros los cristianos el camino es claro. El camino es Cristo. No existe otro camino. La vida nos ofrece diversos caminos que nos llevan a la muerte. Aunque en el camino pueda haber satisfacción, aunque en el camino puedan haber tantas otras cosas que puedan atraer nuestros sentidos, sabemos que nada nos puede desviar del camino. Entonces, alguien que se separa del camino es porque perdió de vista la recompensa, perdió de vista el objetivo, perdió de vista aquello que estaba añorando en la vida. Entonces hay cristianos que desisten, hay cristianos que se separan, hay cristianos que no se levantan, porque en la vida cristiana uno puede caer y levantar. Nadie va a perderse por haber caído, nadie va a perderse por haber fracasado. Va a perderse el ser humano porque cayó y no se levantó, porque se desanimó y no continuó. Porque en la vida vamos a enfrentar luchas, dificultades, a veces no hay fuerzas para continuar, pero si tú tienes claro cuál es el camino, cada paso que des en la vida te va a traer satisfacción. ¿Por qué? Cada vez estás más cerca del destino. Proverbios 14:12 dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es un camino de muerte. Muchos eligen un camino equivocado. Finalmente en la vida solamente hay dos caminos, hay dos pueblos, hay dos puertas y hay dos destinos. Por eso yo acostumbro siempre decir: dime cuál es tu camino y te diré cuál es tu destino. Porque si tu camino no es Cristo, tu destino no es el cielo. Pero siempre nosotros hemos hablado acerca del camino como algo abstracto. ¿Cuál es ese camino? Sí, sé que el camino es Cristo, pero si Cristo es el camino, significa que yo tengo que andar, yo tengo que avanzar, porque un camino no se muestra delante de alguien para cruzarnos de brazos y decir: ¡ah, qué lindo el camino! No, el camino se ha hecho para andar.
Entonces, si Jesús dice yo soy el camino, lo dijo por algo. Lo dijo porque nosotros tenemos que crecer, que avanzar, que recorrer. Cada día cuando despertamos podamos decir, ¿estoy dando un paso más? ¿Estoy avanzando o me he estancado o me he quedado? Entonces vamos a analizar un poquito qué significa estar en el camino. Juan 14:6, el texto que todos conocemos, dice: Jesús le respondió allá a Tomás, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo puedo hoy hablar acerca de por qué Jesús dice yo soy la verdad, por qué Jesús dice yo soy la vida, pero vamos a detenernos solamente en la primera expresión. ¿Por qué Jesús dice yo soy el camino? Jesús ya le explicó en otros textos, en otros momentos, diciendo que el camino para recorrer no es fácil. El camino es angosto, aunque el final es glorioso. Y en ese camino tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Romanos 8:1 dice que hay dos maneras de caminar en la vida. O andas guiado por el Espíritu o andas guiado por tus deseos. Entonces, la vida cristiana es caminar, es andar. Y para andar, nadie nace corriendo, ¿verdad? Para andar es un proceso. Por eso es que la Biblia dice que en Cristo somos nuevas criaturas. Y una criatura no corre. Una criatura primero gatea, después da sus primeros pasos, y después comienza a caminar, y después comienza a correr. Y cuando corre probablemente se puede cansar, pero como ya sabe caminar, descansa un poco y continúa. Entonces, esa es la idea de la vida cristiana. Finalmente, la vida cristiana no es una carrera de competencia. Presten atención aquí. No es una carrera de competencia, es una carrera de resistencia. Para eso necesitamos perseverar, continuar a pesar de las luchas, a pesar de dificultades, enfermedades, pandemia, desempleo, crisis, cosas inesperadas que se presentan, pues el camino es para caminar, para recorrer. Si nos sentimos cansados, vamos a bajar la velocidad, pero vamos a continuar, porque Jesús dice que lo importante es llegar a la meta, y para llegar no necesitas correr, necesitas resistir, porque en el camino vas a enfrentar dificultades. Muy bien. En la Biblia yo encuentro entonces que aquellos que caminaron con Dios tuvieron grande recompensa. Vamos a Génesis, vamos a ver solamente 2 versículos para esto. Génesis capítulo 5, versículo 22. Génesis 5:22 es un texto que hemos leído varias veces y dice así, el versículo 22, y caminó Enoc con Dios. Bueno, y uno puede decir, ¿qué cosa significa caminar con Dios? Porque no está hablando de un camino literal, de un camino físico. Está hablando de un camino espiritual. ¿Qué significa caminar con Dios? Y sabemos cuál es el fin. Caminó con Dios y Dios se lo llevó. Entonces yo puedo preguntar, ¿por qué Dios se llevó a Enoc? ¿Por qué no caminó con él? Ahora la pregunta es, ¿qué significa caminar con él? Vamos a otro texto. Miren lo que dice Génesis capítulo 6, versículo 9. Génesis capítulo 6, versículo 9 dice así. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto en sus generaciones. Y allí dice, con Dios caminó Noé. Otra vez se presenta. A ver, dice que Enoc camina con Dios y Dios se lo llevó. Ahora, Noé camina con Dios y Dios lo protegió. Dios lo salvó de la mayor catástrofe que hasta ahora el mundo ya vivió, como fue el diluvio. Entonces, caminar con Dios nos trae salvación, caminar con Dios nos trae protección. Para nosotros eso es claro, pero todavía sigue siendo confuso. Probablemente esté la pregunta, ¿qué camino es ese? Jesús dice yo soy el camino. Noé caminó con Dios, Enoc caminó con Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué camino es ese? Es Cristo, está bien, pero ¿cómo camino? ¿Cómo ando por ese camino? ¿Cómo avanzo en ese camino? Y hoy quiero presentarte 7 maneras de poder andar en ese camino. ¿Correcto?
7 maneras de poder andar en ese camino que es Cristo. Si Cristo dice yo soy el camino, significa que hay algo que recorrer, hay algo que avanzar, hay algo que caminar. Por eso dice yo soy el camino. Entonces tú puedes conocer a Cristo y Cristo es el camino, pero el camino se ha hecho para andar. ¿Cómo yo avanzo en ese camino? ¿Cómo yo avanzo en mi experiencia con Cristo? Muy bien, entonces 7 maneras de poder avanzar en ese camino. Vamos a la primera. Vamos al libro de 2 de Corintios capítulo 4 versículo 18. Vamos a ver de qué manera damos los primeros pasos en ese camino. ¿Cómo es que Noé caminó? ¿Cómo es que no caminó? ¿Y cómo es que nosotros podemos caminar? 2 de Corintios capítulo 4. Vamos a ver lo que dice este texto, 2 de Corintios capítulo 4, versículo 18. 2 de Corintios 4, 18. Dice así, presten atención. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Sabes que ese texto a mí me ha llenado de tanta satisfacción en los momentos de aflicción? Te voy a decir por qué. Porque el capítulo 4, a partir del versículo 7, habla de el camino que todos tenemos que recorrer. Y ese camino se llama el camino de fe. Se llama, ¿cuál es el primer paso que damos en ese camino? Fe. La fe es el primer paso para avanzar. La fe nos va a ayudar a continuar. Por la fe conocemos el camino. Por la fe llegamos al camino y por la fe avanzamos en el camino. Si tú lees el versículo 8 del capítulo 4, del mismo capítulo que hemos leído, fíjate lo que dice. Estamos atribulados, mas no angustiados. Estamos en apuros, mas no desesperados. Estamos perseguidos, mas no desamparados. Estamos derribados, mas no destruidos. ¿Qué cosa está diciendo Pablo? En el camino vas a encontrar tribulación, vas a encontrar persecución, vas a encontrar destrucción, vas a encontrar angustia, vas a encontrar circunstancias difíciles. O sea, el camino no es fácil, es difícil, pero lo que te va a sostener es a dónde estás mirando. Y por la fe tienes que mirar aquello que no se ve. ¿Cómo yo puedo mirar aquello que no se ve? Eso significa ver por medio de la fe la recompensa espiritual. Entonces, cuando yo me siento desanimado en la vida, yo tengo que por la fe contemplar la recompensa de la fidelidad, de la perseverancia, de poder avanzar. Porque aunque estamos atribulados, no estamos angustiados. Puede venir la tribulación, pero Dios me da paz. Muy bien. En el versículo 17, fíjense, bajen un poquito más al versículo 17. Dice así. Vamos del versículo 16. Por tanto, no desmayamos, porque aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se va renovando. ¡Wow! ¿Qué cosa significa? Por afuera estoy cansado, por afuera puedo estar arrugado, por afuera estoy desgastado, pero por dentro, ¿qué cosa estoy? Renovado. ¿Y por qué estoy renovado? Versículo 17. Porque la leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¡Qué interesante! O sea, por afuera hay circunstancias difíciles que me desgastan, me acaban, me estresan. Pero por dentro estoy renovado. ¿Por qué razón? Porque la tribulación es leve. Y la recompensa es eterna. Porque lo que estoy pasando hoy no es nada comparado a las cosas que Dios me da. Por eso termina diciendo el versículo 18, miramos las cosas que no se ven, porque las cosas que no se ven son eternas. Las cosas que se ven son temporales. O sea, ¿cómo yo avanzo en ese camino que es Cristo? ¿Cómo avanzo en la vida? Por medio de la fe. Entonces, los pasos que damos en la vida no son pasos basados en lo que veo, es pasos basados en lo que creo.
Y aquí yo voy a hablar un asunto interesante para todos, porque todos necesitamos comprender esto. Miren, hay muchos cristianos que dan más importancia a lo que sienten que a lo que creen. Y esto es peligroso. Hay tantas personas que me escriben y dicen, pastor, yo estoy desanimado, yo siento que Dios no me escucha, yo siento que Dios no me perdona, yo siento que Dios me abandonó. Y yo respondo, ¿quién te dice que la vida cristiana es un camino de sentir? Los sentimientos son importantes, claro. Pero cuando se trata de vida cristiana, no se trata de sentir, se trata de creer. Entonces, si yo no siento, no importa, el problema es cuánto yo creo. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo que Dios me acompaña, yo creo que Dios me abandona, yo creo que aun cuando me siento solo, yo creo que Dios está conmigo. Yo creo, o sea, mi fe está por encima de lo que yo pueda sentir. Y cuando yo avanzo por fe en la vida, no por vista, no por sentimientos, entonces el camino, aunque sea difícil, voy a perseverar, voy a continuar, porque no voy a mirar de manera física, sino de manera espiritual. Hay un camino que recorrer y ese camino es por medio de la fe. Entonces, cuando has pecado a Dios, ándate y ora a Dios. Y cuando te levantes, cree que Dios te ha perdonado. Cree. Cuando estás solo en la vida, sientes que todos te dan la espalda, sientes que todo está en tu contra, sientes que nada está bien. Si tú sientes hasta que Dios te ha abandonado, tú comienzas a creer, porque el camino que hemos tomado es un camino de fe. Y esa fe no es vacía, esa fe está basada en evidencias. Que un Dios me acompaña. Entonces, los pasos que damos en ese camino es camino de fe. ¿Qué camino recorrió Enoc? El camino de fe. ¿Qué camino recorrió Noé? El camino de fe. ¿Qué camino Dios pide que podamos recorrer? El camino de fe. ¿Y por qué fe? Porque el camino va a ser difícil. Van a haber cosas inesperadas. Van a haber cosas que yo no entiendo. Van a haber preguntas sin respuestas, pero yo aún así sigo creyendo por fe. Entonces, ese camino que es Cristo comienza a transitarse, a andarse por medio de la fe. Eso es lo primero. Número 2, ese camino es un camino de obediencia. ¿Correcto? Entonces, el primero es fe. Número 2, obediencia. Vamos a Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Un texto que es ya muy conocido, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Dice así, aquí está la paciencia de los santos. La palabra paciencia debe traducirse como perseverancia. O sea, aquí está la perseverancia de los santos. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Muy bien. Fíjense aquí, la fe y la obediencia no son contrarias. La fe y la obediencia caminan de la mano. Yo no puedo decir, yo tengo fe en Dios, pero hago lo que quiero. No. La fe me va a llevar a someterme a Dios, a aceptar la voluntad de Dios y a obedecer a Dios. Por eso es que el pueblo de Dios se caracteriza por estar recorriendo un camino de fe y un camino de obediencia. Y aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que obedecen a Dios, los que caminan bajo principios eternos, los que obedecen, están dispuestos a dejar su voluntad para hacer la voluntad de Dios. Por eso es que en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor entra en el reino de los cielos. No todo el que cante en la iglesia entrará en el reino de los cielos. No todo el que va a la iglesia entrará en el reino de los cielos. No, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y qué significa hacer la voluntad del Padre? Es un camino de obediencia. Obediencia a su ley. Es un camino de obediencia a sus mandamientos, de obediencia a su palabra. O sea, el camino que es Cristo es un camino de fe y es un camino de obediencia. Y Jesús dice, muchos me dirán en aquel día, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Yo les diré, no os conozco. Queridos,
Hay alguien que me dijo, pastor, mi iglesia tiene la presencia de Dios porque en mi iglesia se saca fuera demonios, en mi iglesia hay milagros, en mi iglesia. Y yo le respondo, es que no todo milagro viene del cielo. No todo milagro viene del cielo. Satanás se disfraza hasta como ángel de luz y puede hacer milagros, claro que puede. Entonces, ¿dónde está la presencia de Dios o dónde está quien Dios guía? Aquel que camina por fe y obediencia. Porque el mayor milagro que Dios hace es lo que ocurre dentro del corazón, es el milagro de transformación. Entonces, la gracia de Dios, cuando llega a mi vida, me salva y me transforma. Y yo quiero que entiendas algo. Dios te acepta como eres, pero no te deja como estás. Tú puedes ir a Dios como eres, pero cuando vas a Dios, su gracia que salva es la gracia que transforma. Es la gracia que te hace obediente a su ley. Yo no puedo decir soy salvo por la gracia de Dios, pero hago lo que quiero. No, la gracia que me salva es la gracia que coloca mi vida en armonía con su voluntad. Entonces, el camino que es Cristo, que hay que andar, es un camino de fe y es un camino de obediencia. Eso es lo segundo. Número 3. Ese camino también es un camino de dependencia. ¿Correcto? Entonces vamos, el primer paso es fe. Segundo es obediencia. ¿Y cuál es el tercero? Dependencia. Cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 6, versículo 33, es un versículo que todos conocemos y dice así. ¿Qué cosa dice Mateo 6, 33? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las otras cosas harán fila. Todas las otras cosas serán añadidas. ¿Cuál es tu preocupación principal en este camino de fe y de obediencia? Dependencia. Y yo quiero decir aquí un asunto que puede ser muy chocante, pero es tan necesario. La vida cristiana no se cuenta por cuántos años estás en la iglesia. La vida cristiana se cuenta por cuánto tiempo pasas con Cristo. Voy a repetir esto. ¿Está bien? Tú puedes decir, yo estoy 30 años en la iglesia, yo estoy 40 años en la iglesia. La vida cristiana no se cuenta por cuántos años estás en la iglesia, sino por cuánto tiempo pasas con Cristo. ¡Wow! Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo hasta hoy en esos 30 años pasas con Cristo? ¿Cuánto tiempo has pasado con Cristo en esos 2 años que tienes? ¿Cuánto tiempo has pasado con Cristo en este año? ¿Cuánto tiempo has pasado con Cristo en tu experiencia? O sea, si yo quiero contar mi vida cristiana, no es cuántos años voy a la iglesia, sino cuántos años estoy caminando día a día con Jesús. ¿Cuánto tiempo yo dedico para poder hablar con Él, para que Dios me hable a través de su palabra? Porque la vida cristiana es un camino de dependencia. Hacemos un breve repaso. Camino de fe, camino de obediencia, camino de dependencia. Vamos al cuarto, ¿correcto? Muy bien. Cuando yo camino por fe, cuando yo soy obediente, cuando yo dependo de Dios, ahí viene el cuarto. Este camino que es Cristo es un camino de perseverancia. Ajá, esto es un asunto serio. ¿Por qué razón? Porque Dios está esperando de mí que yo sea perseverante. Y la perseverancia es una de las grandes virtudes que tienen las personas de éxito en la vida. ¿Cuál es la diferencia entre el éxito y el fracaso? Es que aquel que llegó al éxito perseveró. ¿No crees que las personas que alcanzaron cosas en la vida, todo les iba bien? No. Los grandes descubrimientos o los descubridores que hoy tenemos en la historia fueron aquellos que fracasaron, pero no desistieron. Son aquellos que fracasaron y se levantaron y continuaron, intentaron y una vez y otra vez y otra vez hasta que llegaron. La vida cristiana es así. Mira lo que dice el libro de Eclesiastés.
Vamos a Eclesiastés, capítulo 7, versículo 8. Eclesiastés 7, 8. Dice así: mejor es el fin del negocio que su principio. ¿Sabe lo que está diciendo aquí? Tú puedes tener un buen comienzo, tú puedes tener un buen principio, pero de nada sirve que tengas un buen comienzo cuando no llegas al fin. De nada sirve. ¿Por qué? Puedes tener una linda experiencia, pero todo fue bonito al comienzo, pero después te desanimaste, desististe y te apartaste. Por eso dice, mejor es el fin. ¿Y cuál es el fin para el cristiano? La recompensa, el cielo, la eternidad. O sea, la vida cristiana es un camino no de competencia, sino de perseverancia, de resistencia. No es quien corre más, sino quien resiste más. Quien resiste las pruebas, quien resiste las luchas, quien resiste las dificultades y sigue firme, sigue firme. A mí me encanta porque en la iglesia siempre encontramos a aquel hermano que le va mal, le despiden del trabajo, está enfermo, pero sigue firme, sigue firme. Aquel muchacho que un día cae en pecado, pero se levanta y sigue firme. Aquel hermano que a pesar de que todo está mal, sigue firme, porque ese es el camino de perseverancia. Por eso Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice que corremos puestos los ojos en Jesús. Cuando sacamos nuestros ojos de Jesús, allí comenzamos a tambalear, allí comenzamos a desanimarnos, allí comenzamos a perder nuestra meta, porque hemos sacado nuestros ojos de Jesús. Pero mientras no saques tus ojos de Jesús, sigue perseverando. No mires lo que hace el líder, lo que hace el pastor, lo que hace el hermano, lo que hace fulano. No estés mirando los errores de los demás. No, mira la meta, mira el camino, mira a Jesús. Deja de mirar los errores de los otros y mira el camino. Porque la vida cristiana es un camino de perseverancia. Por eso dice Mateo 24:13, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Qué cosa dice Salomón? Mejor es el fin que el comienzo, porque tú puedes comenzar bien, pero no terminar. Puedes comenzar, pero no llegar. Entonces, el camino de la vida cristiana es un camino de perseverancia. ¿Y sabes qué es perseverancia? Continuar aún cuando no hay motivos. Continuar creyendo. Hacemos un repaso entonces. Cristo dice, yo soy el camino. Enoc caminó por ese camino. Noé caminó por ese camino. ¿Qué significa ese camino que es Cristo? Es un camino de fe. Es un camino de obediencia. Es un camino de dependencia. Número 4, es un camino de perseverancia. Vamos al número 5. Este camino es un camino de santificación. Vamos entonces a lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 14. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Miren lo que dice aquí la palabra del Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Muy bien, tú ya has elegido el camino, sabes que el fin es glorioso, sabes que el camino es Cristo, muy bien. Pero cuando el camino es Cristo, mi vida va a una vida de progresión. ¿Qué cosa es santificación? Hay muchos que tienen problemas para entender la palabra santificación, porque creen que es imposible vivir la santidad. Porque uno piensa que santidad es impecabilidad, o sea, ser santo es no pecar. No es así. En la Biblia, santo es aquel que camina con Cristo. Por eso es que Pablo, cuando escribe sus cartas, dice a los santos que están en Roma. A los santos no significa que eran personas perfectas. Significaba que eran personas que se apartaron de su camino para recorrer un camino diferente, un camino de santificación. Y aquí dice en Hebreos, nadie verá al Señor si no transita por el camino de santificación. Ahora, ¿qué cosa es santificación? Pues es el camino de perseverancia en Cristo que me trae transformación. Hermanos,
Nadie se va a salvar por lo que haga en esta vida. Nos vamos a salvar por la gracia de Dios. Nos vamos a salvar por la manera como permitimos que Dios transforme nuestra vida. Porque mira, el Espíritu Santo trabaja en dos direcciones. De afuera para adentro, para convencernos de pecado. Y cuando aceptamos a Cristo en la vida, trabaja de adentro para afuera para transformarnos. Hay tantas personas que dicen, pastor, yo estoy luchando con un pecado, yo estoy luchando con el vicio, estoy luchando con esto, estoy derrotado, pastor, yo no puedo caminar por la santificación porque siempre caigo. Entonces probablemente estés luchando por el camino incorrecto. Tu lucha es permitir que el Espíritu te transforme. Tu lucha es permitir que vayas a Cristo todos los días, y cuando vas a Él, en la medida que caminas con Cristo, tu vida va cambiando. Nuestra lucha es depender de Dios, y Dios nos santifica. El Dios que nos justifica es el Dios que nos santifica, el Dios que modifica nuestros gustos, el Dios que modifica nuestras inclinaciones pecaminosas, es el Dios que neutraliza aquellas cosas que nos llevan al pecado. ¿Y saben qué sucede con alguien que camina con Cristo? Miren lo que dice el libro de 2 de Corintios, el capítulo 3, un texto que ya probablemente ya leímos Corintios al comienzo, ¿no? Pero a mí me encanta porque en 2 de Corintios, el capítulo 3, allí habla de que nosotros, cuando miramos al Señor, somos transformados. Miren lo que dice el versículo 18. Dice así: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen por el Espíritu Santo. O sea, quien nos santifica es Dios, no somos nosotros. Nosotros no podemos. Nosotros solamente tenemos que someternos. Ahora fíjate, la vida cristiana es un camino de santificación. Y para entenderlo mejor lo voy a explicar así. Santificación significa progresión. ¿Qué significa progresión? Progresión es diferente a estar estancado. Progresión es avanzar, es caminar. ¿Qué significa progresión? Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy, pero cada día semejante a Jesús. Entonces la pregunta es, ¿cuánto avanzaste del año pasado para este año? ¿Sigues igual? ¿Has crecido espiritualmente? ¿Ha crecido tu fe? ¿Ha crecido tu relación? ¿Estás más interesado en tu comportamiento o en tu relacionamiento? ¿Por qué hay tanta gente que está solo preocupado? Se peina así es pecado, se viste así es pecado, hace esto es pecado. Mira, ¿cuál es nuestro problema? Estamos preocupados más por la conducta, estamos preocupados más por la vestimenta, estamos preocupados más por lo externo. Y Jesús le dijo a los fariseos, ustedes son sepulcros blanqueados, por fuera brillan, pero por dentro están podridos. Por afuera está correcto, por afuera puedes tener buena conducta, pero por dentro estás vacío. Entonces lo que necesitamos es que el Espíritu Santo nos transforme, lo que necesitamos es que el Espíritu Santo nos cambie. Entonces, ¿qué cosa es progresión? Cada día más semejante a Cristo, cada día mejor. Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Eso es un camino de progresión. Por eso Proverbios 4:18 dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que viene de menos a más, del oscuro a lo claro, hasta que venga el día perfecto. Número 6. Este camino es un camino de renuncia. Camino de renuncia. ¿Qué cosa dice la Biblia? Mateo capítulo 16, versículo 24. Miren lo que dice la palabra del Señor. Mateo 16, 24. Si alguno quiere ser mi discípulo, dice Jesús, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Escúchame bien lo que te voy a decir ahora. No existe corona sin que primero haya cruz. Voy a repetir esto. No existe corona sin cruz. ¿Quieres la corona de vida? Primero toma tu cruz. ¿Y esa cruz qué cosa significa? Renuncia. En esa cruz voy a crucificar mi egoísmo. Ese es un camino de renuncia.
A eso se refería Jesús en Mateo 10:37 cuando dice, si alguien ama más padre y madre más que a mí, no es digno de mí. Pero algunos dicen, tengo que odiar a mi padre. No, sino que si lo que la familia dice es más importante que lo que Dios dice, entonces pues no estás tomando tu cruz. Esa cruz significa a veces renunciar cosas por causa de nuestro amor por Jesús. Mire la experiencia de Pablo. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Dice así el apóstol Pablo: ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Pero todo lo que he perdido lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Sabe lo que está diciendo? Por amor a Jesús he renunciado. Pude haber renunciado. Hay gente que hoy renuncia un trabajo. Hay gente que hoy renuncia cierta posición. Hay gente que hoy renuncia su orgullo, su egoísmo. Hay gente que tiene que renunciar sus excusas, porque lo primero que tienes que hacer para seguir a Jesús es dejar tus excusas. Entonces, cuando tú renuncias a eso, tú comparas lo que Dios me da. Es mejor que aquello que el mundo me ofrece, porque la luz de Dios brilla. Entonces la vida cristiana es un camino de renuncia. Por eso es que el apóstol Pablo en Hebreos 12, cuando escribe, dice, mientras nosotros caminemos, despojémonos de aquellas cosas que son pesadas. Renuncia a aquellas cosas que te impiden tu relacionamiento con Dios. Y número 7, que es el último, este es un camino de testificación. Porque mientras caminas, vas a mostrar a otros el amor de Jesús. Y para testificar necesitamos del poder de Dios. Mateo 28, 18 al 20, Jesús nos encomendó una obra: id y haced discípulos. Entonces el cristiano, mientras camina por fe, mientras camina santificándose, mientras camina perseverando, mientras camina en obediencia, mientras camina renunciando, va testificando a todos los que encuentren el camino. Por eso es, mientras van, hagan discípulos. Hablen a otros del amor de Jesús. ¡Wow! Entonces yo te hago la pregunta en este momento, en el nombre del Señor. ¿Tú crees que el camino es Cristo? Amén. Porque Jesús dice, yo soy el camino. Y si tu camino no es Cristo, tu destino no es el cielo. Pero ahí viene la segunda pregunta. ¿Qué significa caminar por ese camino? Porque un camino no es para mirar, un camino es para transitar, un camino es para caminar, para andar, para recorrer. ¿Qué significa? Dar pasos. Y para avanzar, ¿qué cosas necesitamos? Número 1, fe. Número 2, obediencia. Número 3, perseverancia. O número 3, dependencia. Número 4, perseverancia. Número 5, santificación. Número 6, renuncia. Y número 7, testificación. Cuando nosotros avanzamos en ese camino que recorrió Enoc, que recorrió Noé, pues nosotros vamos a llegar finalmente al destino glorioso. Y que ese destino sea siempre nuestra meta. Mis queridos, en la vida vamos a encontrar dificultades, van a haber problemas, van a haber luchas, pero no desistan. Por favor, no desistan. Continúen en ese camino que han abrazado. Recuerden que una de las mayores tragedias en la vida cristiana es decir que tiene fe, pero desanimarse ante el primer problema. Es hablar de Dios sin hablar con Dios. Es caliente por fuera, frío por dentro. Un cristiano sin Cristo es un cristiano que no va a ningún lado. Y hoy te invito en el nombre de Dios a perseverar. Hoy te invito a renunciar las cosas que te están alejando de Dios. Hoy te invito a caminar por el camino de santificación, de dependencia, de obediencia, de fe, de renuncia, de testificación. Porque solamente así llegaremos a nuestro destino glorioso. No te desanimes, persevera, porque es glorioso el final para aquellos que caminan con Dios. Yo quiero caminar como Enoc caminó. Yo quiero caminar como Noé caminó. Yo quiero caminar puesto los ojos en Jesús. Jesús dice, yo soy el camino. Y si ya aceptaste a Jesús, entonces comienza a andar por ese camino de fe, de obediencia.
de dependencia, de renuncia, de santificación y de testificación. Y en el nombre de Dios, si hoy tú deseas decir al Señor, Señor, yo conozco ese camino y yo quiero avanzar, escribe aquí, si estás ahí en la red social, escribe aquí, yo voy a andar por ese camino, yo acepto ese camino, yo voy a continuar en ese camino, yo voy a perseverar en ese camino. Expresa tu decisión. Y si estás allí, yo quiero que tú hagas una oración conmigo para que le puedas decir a Dios, Señor, a pesar de las luchas que encuentre, permite ser fiel, porque mis ojos están en la meta, y la meta es Cristo. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por mostrarnos con claridad el único camino que nos lleva al más glorioso destino. Y hoy queremos colocar nuestra vida en tus manos. Queremos que nos ayudes a caminar día a día por fe, por obediencia, por perseverancia, por santificación, por testificación, por renuncia de aquellas cosas que nos impiden acercarnos a ti. Enséñanos a caminar día a día, a no desistir, a perseverar, a luchar, a continuar, porque la recompensa es eterna. Por favor, ayúdanos, una vez que aceptamos a Cristo, a caminar con Él. A caminar como Enoc caminó, como Noé caminó, a caminar ese camino angosto, estrecho, difícil, pero con un final glorioso. Ayúdanos, que tu Santo Espíritu nos guíe siempre. Danos fuerza, ayuda al que está desanimado, al que está desistiendo, aquel que ha caído, aquel que no tiene fuerza para continuar. Dale tu fortaleza para que al final podamos llegar al más glorioso destino. En el nombre de Jesús. Amén y amén.